ya regresamos a esta jornada de presentaciones. Iniciamos ayer, estuvimos en la fonoteca, mejor dicho, en el Museo de Carranza, por parte de la fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y presentamos la batería contemporánea, radiografía del rock en Oaxaca, los 80s, y el códice de ska en Oaxaca, códice de ska y reggae en Oaxaca. Y bueno, dentro de esa dinámica de difusión de las músicas del estado de Oaxaca, pues a mí me toca mucho involucrarme en el tema de la investigación. Es algo que he aprendido a lo largo de estos 10 años y del cual pues me apoyo mucho con este fondo del acervo que tiene el archivo para poder entender cómo se han desarrollado las músicas. Sin embargo, en esta ocasión no vamos a hablar de música, sino más que nada del sonido. Y justamente este tema de la evangelización de los pueblos indígenas a través de los discos de vinilo es algo que ya venía desarrollando desde hace algunos años, pero que es un tema que no me dejaba dormir porque es muy fuerte. No sé si a ustedes también se les haga. Pero antes de empezar con esta presentación, quiero presentar a dos grandes amigos. El primero de ellos, Antonio Lanz, que lo conocí creo que hace un año. Yo siempre le he llamado a estos coleccionistas enfermos, obviamente soy yo también un enfermo, de los discos de vinilo. Y desde entonces hemos estado siempre en contacto ahí, chismoseando y tal, ¿no? Bueno, Antonio Lanz es investigador, coleccionista y archivista musical dedicado a la documentación, preservación y restauración de grabaciones históricas y formatos físicos. Su trabajo se centra en rescatar y poner en circulación joyas ocultas de la música, en especial escenas experimentales y de vanguardia en México. A partir de procesos de catalogación, digitalización y recuperación de audio, desde medios como el cassette, vinil y otros soportes analógicos, paralelamente desarrolla iniciativas editoriales y tecnológicas para ordenar, contextualizar y difundir estos acervos, conectando la memoria sonora con nuevas audiencias. Un aplauso para Antonio Lanz. Y voy a presentar a Jorge Álvarez Fuentes, a quien lo conocí tras su paso como director del Archivo General del Estado de Oaxaca, en el cual pues coincidimos con esta cuestión de la preservación y de la difusión. Nos hicimos amigos en la ciudad de Oaxaca, platicábamos sobre proyectos, incluso llegaste a presentar algunas revistas que impulsamos con la editorial Rapsodia. Y bueno, Jorge Álvarez Fuentes, licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido becario del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución y profesor invitado en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Desde 1990 es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano. En 1995 ascendió al rango de ministro. Ha estado adscrito a la Embajada de México en Canadá como encargado de asuntos culturales y de medio ambiente. Asimismo, se ha desempeñado como embajador de México en Nueva Zelanda, Líbano y Egipto. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha ocupado, entre otros cargos, el de director general del Acervo Histórico Diplomático, director general de la Academia Diplomática y presidente de la mesa directiva de la Asociación del CEM, y fue director general del Archivo General del Estado de Oaxaca. Un aplauso para él, por favor. Y bueno, yo voy a ser muy breve porque me gustaría más escuchar el comentario de mis invitados. Este ensayo parte de un viaje que realicé en 2017 a Huautla de Jiménez, haciendo recapitulación del viaje de Oaxaca a México que no pude dormir. Recordé que en el 2017 yo fui a Huautla porque tenía que ir a dejarle flores a mi chamana, Zenaida Martínez, que falleció en el 2015. Y que 7 años antes fue la que me involucró en el viaje de los hongos alucinógenos, y tras su fallecimiento me comprometí a ir a su tumba a dejarle sus flores. Llegué un 3 de agosto, el día de mi cumpleaños, a Huautla,
y me trasladé a San Andrés Hidalgo, de donde era originaria Zenaida, y esa noche me quedé en la casa de los Martínez, de sus sobrinos. Resulta que salí regañado de esa casa. Esa noche llovió como no tienen idea. Fue un alucín muy cabrón, que al día siguiente, bueno, vi muchas imágenes negativas que me impidieron quedarme en los siguientes días en San Andrés, y al día siguiente salí huyendo de San Andrés a Huautla de Jiménez, y para romper con ese temor que ya cargaba, pues me metí a preguntar quiénes de los músicos de Huautla habían grabado en discos de vinilo, y así me pasé 3 días buscando discos como todo enfermo, ¿no? Y bueno, ese es el origen de este ensayo. Sin embargo, ahorita lo vamos a ir desarrollando y al final vamos a hacer un ejercicio sobre todo lo que involucra la evangelización de los pueblos indígenas. Aunque no lo menciona el ensayo en la portada, aborda el tema de las comunidades mazatecas, específicamente de Huautla de Jiménez y de algunos pueblos circundantes de la década de los 50. Así que damos la palabra a Jorge Álvarez Fuentes, que nos platique sobre esta experiencia de este ensayo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Estoy muy contento de reencontrarme después de algún tiempo con Gama y de estar aquí con Antonio y con ustedes esta tarde. El motivo de mi alegría es ver que no hay solo una efemérides 10 años después, sino hay una vitalidad 10 años después que es reconocible, admirable y encomiable. Participar en las celebraciones del 10º aniversario del Archivo Sonoro de Oaxaca es per se bien importante. Yo conocí a Gama, como él señalaba, en nuestras andanzas. Yo soy una rata de archivo conocida, he trabajado en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Diplomático, sigo colaborando en archivos privados, me apasiona los acervos y me apasiona el ejercicio de la memoria. Y el cruce fue pues a partir de la música, a partir de las increíbles habilidades y capacidades de Gama también para diseñar y contribuir a los esfuerzos que estábamos realizando y que continúan haciéndose en uno de los archivos más extraordinarios que tiene el país, que es el Archivo General de ese estado, que es casi un país como es Oaxaca. Entonces, cuando Gama me invitó a participar esta tarde con ustedes y abordar este ensayo sobre la evangelización de los pueblos indígenas, pues yo me clavé en la lectura de volada a recorrer el camino de la mano de Gama, y efectivamente, como él ya adelantaba, en ese viaje a Huautla de Jiménez, a la Sierra Mazateca, y entonces varios de los referentes empezaron a aparecer, y empezaron a aparecer no solo en el ensayo, sino en algo que esta tarde se muestra también, que es el valor de los esfuerzos asociativos. Cuando nos asociamos, cuando sumamos, yo no conozco hasta esta tarde a Antonio, pero yo ya sé que desde esta tarde tenemos un elemento asociativo y que si nos ponemos las pilas, y no nos cuesta mucho trabajo, vamos a poder sumar y multiplicar. Este ensayo es interesante, muy interesante, porque primero da cuenta de una de las actividades que han sido centrales para el Archivo Sonoro de Oaxaca, que es el trabajo de campo, el ir a las poblaciones, a las comunidades, con los músicos, con los productores, las casas disqueras, las estaciones de radio, en búsqueda de un objetivo que es ejercer la memoria, actuar, tomar acción afirmativa para justamente ir inicialmente, sí, porque a mí también los vinilos me enloquecen, ya se nota desde luego, y claro, no se trata solo de ir a buscar, a encontrar, a rescatar, a preservar esos discos en formatos, en producciones que muchas veces tienen tirajes muy cortos,
porque eso ya nos había vinculado a Gama y a otros, algunos otros de sus amigos, DJs, músicos y otros, en Oaxaca. A mí lo que me pareció muy interesante es que está contado de una manera muy sencilla, pero no es una tarea sencilla. Aquí en este ensayo se da cuenta de un hallazgo que es el hallazgo de eso que tienen ustedes ahí. Que claro, en inglés en su época era el Card Talk. Yo digo que es una especie como de caja de pizzas, de cartón, que con un clavo permitía reproducir y hacer sonar unos discos de vinilo, pero no cualquier disco de vinilo. En este caso, pues en esas búsquedas que Gama y otros de los que son parte de este esfuerzo asociativo encontraron, y aquí hay un ejemplo, no hay muchos, sobreviven muy pocos a los que se produjeron en su época, en la década de los 50, de los 60, y que son justamente uno de los productos, y quiero referirlo a cómo surgió esto. En la Sierra Mazateca, en Oaxaca, el Instituto Lingüístico de Verano llevó a cabo sus labores centradas, sí, en la evangelización, que entendió como parte de una misión. Entonces, estas cajitas eran uno de los materiales que se integraban a otros materiales que eran importantes porque eran materiales en donde se traducían textos bíblicos. Tenían un propósito, sí, de evangelizar a las comunidades indígenas en la Sierra Mazateca, pero se trataba justamente de que contribuyeran a ese esfuerzo también de desarrollo social y comunitario. Entonces, esas cartillas en lenguas originarias que fueron producidas por el Instituto Lingüístico de Verano se acompañaron de unos discos de vinil. Y esos discos de vinil son discos que reúnen cantos, registros de textos bíblicos, pero en donde hay algo que prácticamente se desconocía. En la Biblioteca Juan de Córdoba, una biblioteca de investigación que tiene unos acervos extraordinarios, varios de estos materiales, sobre todo las cartillas en las distintas 16 lenguas de los pueblos originarios estaban. Pero en esa biblioteca, hasta que Gama no apareció en escena, no existía esta caja, no existía el Card Talk para poder reproducir esos discos. Entonces, voy a observar sobre todo que los discos de vinilo sirvieron en su momento para reproducir mensajes, relatos bíblicos, cantos, para fortalecer la labor misional de una institución extraordinariamente controvertida. En 1979, el Instituto Lingüístico de Verano fue expulsado del país, a pesar de tener unos antecedentes bastante heroicos, porque el Instituto Lingüístico de Verano empezó su labor en México al amparo y con el apoyo expreso del presidente Lázaro Cárdenas. Entonces, lo interesante es que había una vertiente lingüística que tenía que ver con esos esfuerzos, pero también había los esfuerzos para poder escuchar qué se decía, cuáles eran los mensajes, quiénes eran quienes producían estos discos. Y entonces el asociar la lectura de cartillas, folletos, con algunos de los materiales que se recogieron en
los cantos y en los grupos que grabaron para esos propósitos. Entonces, esa fue la vertiente que yo seguí con máxima curiosidad al leer el ensayo. Pero hay otra vertiente que me parece muy importante destacar, y es que el trabajo de investigación que se ha venido desarrollando es un trabajo que tiene mucha trascendencia sobre el terreno. ¿Por qué? Porque en esas materiales que se encuentran a partir del trabajo de campo, no son ellos per se el único objetivo que mueve al Archivo Sonoro de Oaxaca. Es el trabajo que vincula esos materiales. Pienso en los casos en los que colaboramos en un momento para rescatar vinilos que estaban en manos de algunos coleccionistas que ni siquiera sabían que eran coleccionistas, simplemente habían acumulado o guardado discos de vinil, o porque estaban asociados a una estación de radio, o porque había un miembro de la familia que era músico. Y la otra vertiente fue rescatar pues también esos materiales de músicos locales. Hoy, en un estado como Oaxaca, que tiene una de las presencias, lo acabamos de ver en el caso del rap, pero podemos verlo en el tiempo, el estado de Oaxaca es, además de ser un estado de la federación, es un estado de ánimo. Y el estado de Oaxaca tiene en ese estado de ánimo un alma musical y una riqueza musical extraordinaria. Entonces, esa búsqueda en los baratillos, en las poblaciones, se refleja aquí de manera muy sencilla, de manera muy directa. Ahí está en este ensayo la crónica de las andanzas de Gama para llegar y hacer esos contactos y preguntar. Y como siempre ocurre, no es a la primera, no es ni a veces a la tercera, sino que se va derivando de este elemento que yo destacaba hace un momento, que es la búsqueda para asociarse, para encontrar. Y hay varios aciertos en el ensayo que yo quiero destacar. Primero, la calidad testimonial. Aquí están las personas. Los archivos están vivos cuando están las personas presentes en los archivos. Los archivos no son solo estos repositorios, no se trata solo de que haya acervos hoy, que cada vez sabemos la importancia de que tengan formatos digitales que se puedan compartir. El ensayo da cuenta de Valentín Morales, da cuenta de una tienda de deportes que por lo visto es una tienda icónica en Huautla, pero no solamente donde ahí se venden deportes, sino que ahí hay una conexión, un vínculo con la música. Los músicos son por naturaleza asociativos y aquí estamos. Y de la misma manera vemos cómo esa búsqueda se va entrelazando, no solo con las personas, sino con las posibilidades, inclusive las carencias. Las carencias, por ejemplo, de que muchos de esos materiales eran o parecen ser inutilizables, porque no hay una tornamesa, porque la tornamesa ya se la llevó el tiempo, pero a los discos de vinil tienen una característica muy particulares, que son muy resilientes, resisten mucho, se las ingenian para encontrar su lugar hasta en donde se acumula lo que se supone ya no tiene valor, está para deshacerse o desecharse. Y entonces, en este ensayo hay un elemento
propositivo para dar cuenta. Me llamó mucho la atención y me gustó mucho, como ustedes lo pueden ver, que a lo largo del ensayo se registran justamente las galletas de los discos, en donde aparece una información que uno puede pasar de largo. Cuando uno es un fisgón entrenado, pues no la pasa de largo, pero justamente aparecen esas buenas nuevas en Mazateco, en donde se presentan. Y entonces la investigación está contada. Está contada, por ejemplo, en términos de lo que Gama le pareció con justeza que era una aportación en diseño. El hijo pródigo, el disco más curioso de la serie. Y cómo no era solo el diseño de esa pieza, sino el interés por la grabación. Entonces, el ensayo está producido con una calidad y una impresión impecables. Pocos trabajos se ven, sobre todo cuando es un archivo como el Archivo Sonoro de Oaxaca, un proyecto autogestivo, independiente. Colaboramos en el Archivo General, pero Gama desde el principio me lo hizo ver con toda claridad. Nosotros somos un proyecto independiente, autogestivo, con un sentido de colectividad, y eso se ha mantenido. Celebro, 10 años después, no solo hay calidad, hay proyección. Y el ensayo está impreso, yo lo vi claro en mi computadora, aquí ya tengo yo ahora mi ejemplar y me agasajo, ¿no?, con el papel, la tinta, la calidad de la impresión. Pero aquí también la motivación es las músicas, los elementos que forman parte de la identidad, en este caso de la música en una región. Y lo pienso porque cuando todavía estaba en actividad el Instituto Lingüístico de Verano, yo tuve la oportunidad de ir a Chiapas cuando estaba muy candente el cierre del Instituto Lingüístico. Y había unos defensores feroces que decían, pero es que México tiene tal riqueza en las lenguas originarias que el trabajo que han hecho lingüistas y antropólogos se debe conservar. Y en cambio, en el otro bando había, con toda razón, una defensa férrea para que saliera del país, porque había una actividad que era abiertamente injerencista, que participaba de una penetración cultural en los que ellos mismos, yo conocía a un par de miembros del instituto que hablaban de los hinterlands, de las tierras de refugio, que no eran otras, sino muchas de las comunidades indígenas aisladas en mucho del territorio. Entonces, yo quiero celebrar, pero subrayar que a 10 años San Vinilo goza de buena salud. El obispo mayor de la iglesia de San Vinilo goza no solo de salud, sino de vigor. Y que ahora debemos continuar impulsando desde distintas trincheras, desde el quehacer de los hijoperos, de los rockeros, inclusive de las bandas o de locos por los archivos como Antonio. De aquí, les aseguro, sale una multiplicación, y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Antes de darle la palabra a Toño, muchas gracias, Jorge. Quiero avisarles, para los que quieran hacer una pregunta,
pueden con los compañeros de la fonoteca, les pueden proporcionar unos papelitos, ahí pueden escribir las preguntas y posteriormente al final leemos y respondemos. Adelante, Toño. Oigan, pues un honor para mí, primero agradecerle a Gama la invitación y creo que Jorge lo mencionaba, yo siempre digo que Dios nos hace y nosotros nos juntamos, porque conocí a Gama, creo que aquí, en la fonoteca, y estábamos platicando y en 2 minutos dije, ah, ya, este es de mi grupo, ¿no? O sea, sí nos damos cuenta muy rápido, porque creo que parte de lo interesante es que los coleccionistas y archivistas, cada quien vamos agarrando como nuestra rama, ¿no? Y cada quien tenemos como un área de especialización en la que te clavas muchísimo y lo enriquecedor es que entonces no es una competencia, ¿no? Es más bien un sumar y justamente pues un grupo de colaboraciones que se empiezan a armar y a mí me encanta eso con Gama, ¿no? Siempre nos consultamos mutuamente ideas y opiniones. Y entonces me parece muy alineado porque mi primera rama de estudio en el archivo fue cómo la tecnología tiene que ver con la sociedad, o sea, cómo vamos cambiando como sociedad con la forma en que vamos cambiando la forma en que escuchamos y en que grabamos el sonido. Por eso cuando Gama me contó del Card Talk en el contexto que se estaba usando, me pareció fantástico, el cartón que habla, porque es pensar en cómo un cartón, literal, con un clavito, pero en una comunidad donde no hay otra alternativa, puede resultar un factor de transformación social importante. Entonces, parte de lo que yo creo en el archivo es, no estás coleccionando objetos, estás coleccionando testimonios de momentos y épocas. Entonces, yo creo que una cosa como esta es un testimonio de cómo se utilizó una cierta herramienta tecnológica para pues lograr un objetivo y para cambiar a una población. Entonces, eso me parece formidable. Y pues creo que ahí se ve, ¿no? O sea, este fondito que ven ahí con un plastiquito es lo que tiene aquí. Ahorita lo ven. Pero pues para mí es asombroso pensar que estamos hablando de un cartón y un clavo, ¿no? Y al final funciona. A ver si ahorita vamos a hacer ejercicio. Hacemos una demo. Va. Ahora, también algo que Jorge mencionaba me parece muy valioso. Y aquí el equipo de Fonoteca, si digo algo, me desmienten. Pero el soporte conocido más resiliente hasta ahorita es el disco de vinilo. Porque la cinta magnética se desintegra, los discos duros fallan, las memorias USB se perecen, o sea, todos los soportes conocidos, incluyendo los CDs, tienen problemas. Y en cambio el disco de vinilo tiene una característica que es muy interesante. Como es analógico, pues si de pronto alguien lo tiró a la basura, le cayó encima, le pasó encima un tráiler y le pasaron 20 cosas, claro que va a tener daños, pero hay algo de información que ahí está. Entonces, si queremos oír el discurso, quizá no sea un discurso plácido, no se va a oír precioso, pero los archivistas pues tenemos técnicas y formas y tocadiscos y agujas y 1000 formas de sacarle un sonido a un disco aunque le haya pasado un tráiler por encima, ¿no? Y después viene una labor de restauración que también tiene que ver con cómo, bueno, si sí le pasó un tráiler por encima, pues ¿qué haces para que no suene a tráiler, ¿no? Pero creo que al final eso es una buena noticia, porque mucho de la información y mucha de la música que se hizo y de las grabaciones que se hicieron están en estos formatos que nos permiten tenerlos a través del tiempo. Y yo creo que una segunda parte, que ahí yo le digo a Gama como comentario de la ponencia anterior, o sea, una segunda parte es la preservación digital. Y la preservación digital es un tema activo, es decir, no porque ya lo puse en un disco duro hoy, pues ya está preservado. Ese disco duro de hoy, para mí caduca en el 2030 y en el 2030 lo voy a mover a un nuevo disco duro y pues para mí la estrategia de preservación es esta parte híbrida de dos lados, donde por un lado es conservar el elemento físico, inclusive sabiendo que posiblemente si es una cinta, pues con el tiempo va a dejar de funcionar, pero no por ello deja de ser un testimonio vivo de su época. Eso por un lado, ¿no? Ahora, algo también curioso que también platicaba Jorge, que lo más valioso son las personas. Fíjense, yo empecé coleccionando lo que a mí me gustaba. Yo quería a Mecano y a Madonna y lo que me gustaba. Y poco a poco empecé a conocer propuestas de México y adelantándole mucho a la historia, terminé dedicándome a investigar la música de vanguardia de nuestro país. Y entonces me di cuenta que claro que una parte muy valiosa son estos fonogramas, algunos de los cuales justo vienen, como también mencionaba Jorge, de los tianguis, de los bazares,
y que vas a 50 bazares y no encuentras nada. Pero en el 51 te encuentras una cosa que hizo que valiera la pena los otros 50. Entonces, y digo, una cosa, me ha tocado encontrarme obra inédita de Carlos Chávez en un tianguis, en la calle, ¿no? Que me acuerdo que la compré y le dije a mi familia, o es basura o es un tesoro, y fue un tesoro, ¿no? Entonces, eso creo que es muy valioso también, porque habla precisamente, y eso lo disfruté muchísimo, de lo que Gama nos contaba en el ensayo, ¿no? De cómo va haciendo esta labor de campo de ir buscando los discos. Entonces ya no tiene que ver con tiendas, no tiene que ver con vendedores, tiene que ver con estar en el lugar exacto. Ahora, en el lugar exacto pasan dos cosas que creo que son valiosísimas. Una, pues sí te encuentras el disco, porque sí es importante, no, si te dicen que hubo una banda que lo hizo pero no lo puedes oír, es poco probable que lo podamos entender bien, ¿no? Quizás sepamos, por ejemplo, del rap en Oaxaca, quizás sepamos que hubo raperas antes que ustedes, pero no hay grabaciones y pues no sabes si sí o si no, ni cómo sonó, ni qué pasó. Entonces, se sabe quizá, pero es mucho más potente cuando la oyes. Cuando la oyes dices, oh, te transporta un momento en el tiempo y en el espacio. Lo segundo es que estando en el lugar, que también ha sido parte de la labor que yo he hecho, conoces a la gente. Entonces yo creo que soy un coleccionista de historias, no de discos. Y claro, hay discos pegados a las historias. Entonces, lo más enriquecedor que a mí me ha pasado es conocer a quienes hicieron los discos. Y a veces pasa, y quizá a Gama le ha pasado ya, y ahorita nos cuenta, que me encuentro un cassette de alguien que lo grabó hace 40 años y que ese alguien no lo tiene. Y entonces lo restauro, lo digitalizo, lo consigo, me pongo a investigar dónde está esta persona, lo busco y a veces, se los prometo, ha sido un momento súper emocionante, cuando veo sus caras cuando los oyen, porque ellos no lo han oído. Entonces, pues esa parte de documentar también las historias de las personas detrás es lo más valioso, porque de cada una de las fotos que veíamos, por ejemplo, ahí había una de un disco, Los Alucinantes, si no me equivoco, sí. Ese. Por ejemplo, me encantó, yo desde que vi la portada… Exacto. Sí. Pero resulta que Gama habló con la gente que hizo este disco. Entonces, el entendimiento que Gama nos puede contar del disco de Los Alucinantes, que son ellos, ¿no? Sí. Ah, ahí está el disco, justo. Entonces, justamente creo que aquí está el valor del trabajo que Gama nos trae, que es cómo esta labor de campo no solo es consigue el disco, grábalo y presérvalo. Eso está bien y es un favor que ya nos hace a todos. Pero el siguiente paso es ayúdanos a entender por qué este disco fue importante y cómo este disco tuvo un impacto en su comunidad y en su región y a su manera. Y pues creo que eso es valiosísimo y creo que son las cosas que uno se lleva en el corazón, ¿no? Aunque yo perdiera mis discos, lo que me han contado la gente que los hizo es aquí grabado, ¿no? Y bueno, uno de los temas también que me interesa mucho retomar es estas cosas a veces salen de una pista que alguien te da. Así de, pero tú sabías que alguien que se llamaba Juanito Pérez grabó un disco en no sé cuándo y yo no sabía, a ver, espérate. Tomas nota y pasado mañana ya traes una biografía del Juanito Pérez y ya estás viendo si está vivo o si no y cómo lo podrías buscar y qué se puede hacer, ¿no? Entonces, creo que mucho de esta labor, además, pues muy loable, es el empuje que uno tiene, porque pues y por eso nos reconocemos fácilmente, porque esto lo hacemos porque nos da la gana, porque no es algo que nos deje nada material, pero sí es algo que nos deja una riqueza espiritual importante. Finalmente les cuento les cuento una cosa más y tengo una pregunta para Gama como continuidad, pero hace aproximadamente un mes y medio, 2, di una plática en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y me pedía pues el dueño del espacio que yo invitara a la gente a hacer su investigación entendiendo que la fonografía podía ser una parte central de la misma. Entonces yo les conté cómo mi camino en esta investigación se ha dado y les hice una pregunta, porque yo a veces digo que soy arqueólogo del sonido. Entonces les hice una pregunta al principio, les dije, me siento un poco incómodo diciendo en esta escuela que soy arqueólogo del sonido, porque quizá no entiendo el término.
en la profundidad que ustedes lo entienden. Y después de contarles un proceso que si les contara el de Gama, creo que es muy parecido cada uno en nuestro diferente ramo, cerré la ponencia diciéndoles, entonces, ¿es arqueología del sonido o no? Y hubo un sí unánime. Entonces yo creo que es esto, ¿no? Es al final, nos volvemos de alguna forma, y es como una alusión muy clara, arqueólogos, porque lo que hacemos es ir, escarbar, encontrar que aquí puede ser, ¿no? Y también eso es ver dónde puede ser. Aquí puede ser, ok, y vamos pacientemente quitando tierrita hasta que de pronto encuentras una cosita y esa cosita puede ser un boom impresionante. Finalmente, les platico que los últimos 3 o 4 años me he dedicado a coleccionar cassettes, solo cassettes, o bueno, casi solo cassettes, porque en cassettes ocurrieron una cantidad de cosas increíbles de gente que no logró hacer de una manera diferente obra, y no por ello menor, al contrario, hay cosas increíbles de las cuales hay 10 copias y entonces pues encuéntrate una de esas 10 copias, ¿no? Ahí entra la labor. Pero parte de ese valor ha sido rescatar pues una cantidad de obra impresionante a través de todos los géneros que se puedan imaginar. Y por eso mi pregunta para Gama, y te devuelvo el micrófono, mi Gama, es si al final estos discos eran difíciles de hacer y caros. O sea, hacer eso requería una inversión. Mi pregunta es si tú crees que cuando sale el cassette y cambia la forma en que una persona de manera autogestiva con 50 pesos se compraba su cassette y lo duplicaba, si tú crees que eso cambió la forma de hacer este tipo de trabajo. ¿Qué te parece si te voy a dar una sorpresa? Les voy a dar una sorpresa. No, se van a ir de cabeza, pero al final, y eso va a responder tu pregunta sobre los cassettes. Okay. ¿Sale? Okay. Bueno, justamente las preguntas que me acaban de enviar es lo que yo quiero hablar sobre. Sí, vamos a reproducir el disco en el cartón. Sí, justamente hay información de cómo fue distribuido la población y si se entregaban en la iglesia o cómo llegó en sus manos. Voy a hablar muy brevemente sobre la historia de ese cartón o el cartón que habla, como yo le llamo en este ensayo. Resulta que el personaje clave es este coleccionista, Valentín, que alguien me dijo, y justamente uno de los artículos se llama domicilio conocido, porque en los pueblos, para encontrar a una persona tienes que llegar a un domicilio conocido, porque muchas veces no hay nombres de calles o dirección. Entonces, sí, el domicilio conocido de fulanito de tal. Y el domicilio conocido de esta persona, Valentín, que su abuelo tuvo la primera tienda de discos de acetato en la década de los 50 y que él después recibió esa herencia de los discos y aunado con su tienda de deportes y venta de música, que tronó en la década de los 90 justamente por la introducción de la piratería, ¿no? Y ya dejó de vender, etcétera. Y entonces en la narración cuento que empezamos a platicar y de repente él se va saliendo de su negocio y va bajando la cortina y le digo, no, pues ya fue, ¿no? Ya se tiene que ir a descansar. Y me dice, no, pásale, tienes que ver mi colección. Y entonces saca una caja de huevo de una marca conocida y va sacando todos sus discos de vinilo y entre ellos saca peculiarmente estos discos. Pero uno que ya, pues digo, ya conoce como los formatos, aparece uno similar a que quizá no lo puedan distinguir ahorita, pero es un disco de 8 pulgadas, no es de 7, ni de 10, ni de 12, que es el formato estándar, que se estandarizó en la década de los 60. Estamos hablando antes de eso, en este caso el Instituto de Lingüística de Verano, a través de la Gospel Recordings de Los Ángeles, fabricaba estos discos de 8 pulgadas, ¿sí? Y acá quiero aclarar algo, no vamos a hablar de música, sino de sonido, de voz viva, de narraciones bíblicas, ¿sale? Ahorita estamos platicando algo muy bonito, pero hay algo tétrico en esto. Y ahorita en el ensayo hago una pregunta que dejo al aire y ahorita se las voy a realizar. Y entonces Valentín me muestra estos discos y le digo, oye, pero ¿por qué es esto que estoy viendo, no? Entiendo el formato, entiendo que tiene voz viva, pero hay algo singular que me llamó la atención. Ahí pueden ver el disco de vinilo, y lo comento en el ensayo, una introducción de cómo es el formato, el tamaño, la reproducción, etcétera, etcétera. Aparece un orificio
que no aparece en los discos estándar y está en la falda del disco. Y si se dan cuenta, hasta está marcado, tiene una línea ahí con lapicero. Y entonces yo le dije, oiga, pero ¿qué le hizo a sus discos? ¿O qué los quería clavar? ¿O qué onda, no? Y él decía, no, es que pues intentó explicarme, yo no entendí y él no se daba a explicar, pero me dijo que no necesitaban electricidad. Y acá hago un salto. Estoy hablando de Huautla de Jiménez, de las comunidades mazatecas, en donde hasta los años 90 muchas comunidades apenas alcanzaban a tener acceso a la electricidad. Entonces, el Instituto de Lingüística de Verano llegó a Tlaxiaco, ahí fue donde instaló su base de operaciones para empezar a evangelizar con la Biblia, etcétera, etcétera. Pero se introdujo a las comunidades indígenas, justamente, yo no entendía eso justamente por lo que tú mencionaste, ¿no? Este terreno, esta tierra prometida, etcétera. Y entonces se clavan en las comunidades indígenas, pero dicen, oye, pero es que aquí como, pues sí, vamos a evangelizarlos con la Biblia, pero ¿qué onda, no? Entonces ahí entra la Gospel Recordings y les recomienda aprender el mazateco. Y como se instala muy cerca de Puebla, que también allí hay una fábrica de discos de vinilo, entonces aprenden el mazateco, convencen a algunos mazatecos de que pues es importante la Biblia, acercarse a Dios, etcétera, etcétera. Muchos, y yo lo quiero llamar de manera personal, pues muchos cayeron, ¿no? O fueron, conquistados y de esa manera, ¿no? Entonces muchos de ellos dijeron, ok, pues sí, ¿no? Vamos a grabar el pasaje bíblico en estos discos de vinilo. Y aquí viene la respuesta a una de las preguntas, ¿cómo era la forma de distribución? Llegaban a las comunidades y entonces ya traían Car Talk y el disco. Y quiero suponer, hay dos teorías, justamente porque hice investigación en el Instituto de Lingüístico, sin embargo, fue negativo el platicar con ellos por las dinámicas que tienen, ¿no? Entonces, la suposición es que sí, efectivamente, pues había una persona encargada de distribuir estos discos. Evidentemente les enseña cómo se tienen que reproducir y ahorita lo vamos a reproducir. Pero quiero hacer énfasis en cómo en este soporte que tiene tres lados, tres secciones. El primero de ellos, que es la parte superior, que es donde viene la aguja, o en este caso un clavo, literalmente un clavo que fue prensado al cartón. Y después en la segunda parte, la segunda sección es la bocina, no lo van a entender hasta que lo escuchen. Y la tercera parte es en donde se monta el disco que bien mencionó Toño, que en este caso sería, y lo explico en el ensayo, sería el plato giratorio del disco. Sin embargo, aquí el disco no gira por sí solo, manualmente lo tenemos que hacer. Se me olvidó, ¿alguien tiene un lápiz? Y hacemos este ejercicio. El ejercicio incluye un lápiz. Sí, incluye un lápiz o una varita. Y entonces llegaban a las comunidades y decían, bueno, vamos a entregarle este pasaje bíblico para que pues ustedes aprendan la Biblia a través de su lengua mazateca. Y entonces se coloca el disco como lo está haciendo Toño, ya identificamos el orificio, colocamos la aguja en el surco y si quieres antes de reproducirlo giramos un poquito para que ya vean la bocina. Aquí ya está la bocina, es la forma triangular, ¿ya la vieron? Bueno, regresamos y Toño, tú vas a ser el que reproduzca este formato y a ti te va a tocar la sorpresa. Bueno, espérate. Ahora, y ya les enseñaron cómo tienen que manipular. Entendemos, para los que no conozcan, pues tiene que girarse el disco en el sentido de las manecillas del reloj. Pero aquí aclaro nuevamente, no es música. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesita la velocidad para reproducir un disco con música, sino es una velocidad más controlable con la mano, a 78 revoluciones entre comillas, pero ya depende de la persona, cómo lo va a manejar. Bueno, y la otra mano tienes que poner el soporte aquí, justamente para que no se mueva el cartón. ¿Sale? Amados oyentes, me agradaría contarles la sublime historia que A ver si la pueden subir volumen. el Santo Libro de Dios. En el principio crió Dios los cielos y la tierra, y luego creó las primeras personas que vivieron en el mundo, Adán y Eva,
a su propia semejanza. Y Dios dijo a Adán y a Eva que no comieran del fruto de un árbol que estaba en el huerto donde Dios vivía. Si ellos comían de esta fruta, le desobedecían, pecando. ¿Qué les pareció? ¿Alguien así rápido que me diga qué es lo que sintieron, qué es lo que les vino a la mente? Palabras claves. ¿Qué dijo? Eso mismo sentí cuando reproduje este disco. Pero ahora viene la parte tétrica, porque hace un año, estos discos que me mostró Valentín, evidentemente yo como coleccionista le dije, oye, ¿y no me los vendes? Y me dijo, no, son míos. En el ensayo platico cómo me fui encontrando algunos de los discos, y en Puebla, hace un año, encontré el disco con el diseño de María Sabina. No sé si me puedes hacer, Toño, por favor, Toño, de traer el disco. Ah, no, está allá. De María Sabina, que es un disco que ahorita escuchamos en español, pero este disco ya es en mazateco, como muchos otros que vienen en las fotografías y las que no he podido yo encontrar. Es un disco precioso, al menos en el término de las galletas, porque ya rompe con la estructura del logotipo que se maneja anteriormente. Ya es rosado, ya viene incluso un logo con la indumentaria de la Sierra Mazateca. Y entonces vamos a reproducir este disco. Sí, lo vamos a reproducir, porque ya viene mazateco. Seguramente alguien aquí habla mazateco, o al menos lo entiende. Yo tampoco lo entiendo, pero justamente ahorita viene la pregunta que les quiero hacer a todos ustedes. La reproducción es la misma. A ver si me ayudan a subirle el volumen del micrófono. Aleksi Jesucristo, que juliusit sen vuotsukaasi haustis viitikselle. Heisenä nykitsuulen ai, paljonko taivella huuttiisi aivuutteluna ingitsou. Kan aile pysis kuolingitsou. Joka halvitsni kuaskaani, huuttiisi mä liitot, jos kuunteli heitsot niille. Kiitaa sen kuulleesi kiitaa. Ja kisi tsausit oi kwataule kana kichau kikau yoi janga he kisi kayon bui he gokin jasun yo ha ayande nyai ta kesna he kita ngole chutano sina ya le so kisi to se tire yang kichau nani wa kwa si kisi ni kinga la pomela tire la kisi tsets Son los discos en mazateco. Cuando yo lo escuché por primera vez, en automático pensé, a ver si ustedes lo pueden responder, ¿qué tanta injerencia tuvo la persona que llevó este cartón con el disco y le dijeron a los indígenas, aquí está la palabra de Dios, de Jesús, escúchalo? Y a partir de eso muchos cayeron. Y dijeron, sí, estoy escuchando a mi Dios. Y se convirtieron a la religión. Es una teoría. Ustedes tienen la respuesta de acuerdo a su interpretación, pero eso es algo delicado que he estado estableciendo. Desde luego me toca hacer entrevistas con los mazatecos en Huehuautla de Jiménez, y precisamente es un ensayo que tiene mucho que hacer de investigación, ¿no? Pero sí es una pregunta abismal y que creo que nos puede reflexionar en estos momentos de que se habla mucho del injerencionismo, de lo que está sucediendo con la política, etcétera. Creo que esto desde los 50 ya venía pues sucediendo, ¿no? Yo apuntaría un punto sobre eso, Gama. Sí. William Cameron Townsend, que fue el fundador del instituto, transportó su visión del mundo a estas labores del Instituto Lingüístico de Verano, que sí tenía una dimensión intercultural, pero veía yo en una referencia que el uso de textos del Nuevo Testamento fueron orientados, en el caso de Oaxaca en particular, para que fuera la voz de la infalible palabra de Dios. Para muchas comunidades indígenas y probablemente en la Mazateca, el escuchar estos materiales
a través de estos dispositivos de una enorme sencillez, pero una enorme eficacia, tenían literalmente poderes superiores. Y esa fue una de las armas, uno de los instrumentos que el Instituto Lingüístico de Verano, además de las cartillas que también tienen un diseño, un objetivo muy claro. Pero aquí también, creo yo, hay un elemento importante en términos de la historia de los registros. Este disco, con la voz de María Sabina, se adelanta unos 12 o 14 años a la grabación que hace Gordon Wasson y que recoge en un disco por primera vez en una colección el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y aquí estamos en la Fonoteca Nacional y en ese sentido, pues por eso reafirmo, ya no estamos solamente en el plano asociativo, estamos en el plano de multiplicar y de alcanzar otros estadios y otras formas, y eso se logra cuando hay un trabajo con un sentido de persistencia y de compromiso que se puede lograr. Bueno, no los vengo a desanimar más, pero lo voy a hacer. Porque ahora hablamos de la historia de los discos de vinilo cuando se estandariza, cuando ya entra el tema de los cassettes. ¿Qué pasa? ¿Por qué estos objetos ya no se encuentran? Claro, porque estos pudieron haber usado para fuego, ¿no? Para soplarse ahí, o para frisbee. Sí. O sea, no sobrevivieron por la forma en que están hechos. Y desde luego los discos de vinilo también, pues también los jugaban, etcétera. No sobrevivieron mucho. Y otra de las cuestiones por las que no sobrevivieron era porque la tecnología iba avanzando. Sin embargo, en Huautla no llegaba la electricidad en la década de los 70s, 80s, al menos no en toda la población. Entonces dijeron, oigan, pero ya empiezan a surgir los cassettes, pero no hay electricidad. ¿Cómo le vamos a hacer? No vamos a poder crear algo de cartón. Entonces crean la Car Talk para cassettes. Exactamente. Ahorita ya lo conectamos con un plug para que lo escuchen. Y este Car Talk, o mejor el Tape Talk, ya lo puedes escuchar. Ya puedes escuchar cassettes de manera manual. ¿Cómo funciona? Jorge, ¿me vas a hacer el favor? Sí. Aquí viene, puedes subir esta manivela. Sí. Total. Y de la misma manera, con una de sus manos agarra el soporte, el objeto para presionar y vas dándole velocidad. Se va a escuchar ahí ahorita. ¿Qué les pareció? Esas son las formas, los artefactos raros que pues, el archivo ha encontrado hasta el momento. Una persona me comentó que incluso había, después de esto, les enviaban a las comunidades. ¿Se acuerdan de esas calculadoras solares? Lo mismo, pero con música, y que era MP3 ya, ¿no? Ya solares los cargaban y podían reproducir. Ahorita pues ya con aplicaciones ya, vamos, esto ya es inservible para ellos, pero apreciado para nosotros. Y pues nada, esa es tu respuesta. No sé si respondí adecuadamente con ese ejercicio, ¿no? Bueno, pues ya no hay más preguntas que hacer. De antemano, nuevamente, muchas gracias a la Fonoteca Nacional de México por la oportunidad de presentar estas cosas que creo que nos deben de poner a pensar pues en lo que sucedía en las comunidades indígenas. A veces pensamos mucho en las ciudades, pero en las comunidades habían muchas cosas, y en este caso la parte sonora, creo que para bien o para mal, vino a hacer algo
con ese tema de la evangelización de las comunidades. Actualmente en Mitla, cerca de Mitla, está el Instituto de Lingüística de Verano. Desconozco si está en operación, pero sé que, porque claro, hace poco estuve en Miahuatlán de Porfirio Díaz y ahí encontré ya 2 discos, pero en zapoteco de la Sierra Sur de Oaxaca, con la misma dinámica de los pasajes bíblicos. Entonces sospecho que por lo menos en la Sierra Sur y en la Sierra Mazateca, en la Mixteca, ni se diga, fueron los primeros lugares en donde comenzaron a evangelizar con estas dinámicas. Seguramente después ya en la Sierra Norte, en el Istmo, etcétera. Pero creo que esa es una labor que podría continuar con ese ejercicio de recopilación. Así que, pues muchas gracias y no se desanimen. Pasamos a la siguiente. Perdón, antes. Te voy a hacer donación de un ejemplar. Ahorita te doy el tuyo. Para la Fonoteca Nacional, para la biblioteca, para su difusión y resguardo. Bueno, unos minutitos y empezamos vamos con el concierto. Además, si hay una institución en México que hoy está a la vanguardia en preservación digital, es esta Fonoteca Nacional. Y por eso haberlo hecho así me parece particularmente relevante.